Bueno, muy buenos días, Joseph. Muchas gracias a todos, especialmente por su amable invitación de los grupos estudiantiles ESBIAL y ACI de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y veo que hay una gran presencia de participantes, estudiantes, ingenieros, desde los Estados Unidos hasta la Patagonia, o sea, cubre casi todos los países de América Latina, y por ahí también detecté la presencia de algunos de Europa. Entonces, bueno, sin más, espero que les vaya a agradar esta charla. Voy a compartir la pantalla. Un segundito. Un segundito que, ¿dónde está? Listo. Eso. Ya arrancamos. Perfecto. Y ya está montada ahí. Bueno, como lo dijo el joven Joseph, ¿sí? Yo pertenezco a la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, del grupo de investigaciones económicas y técnicas en infraestructura y el grupo de carreteras SECATA, Centro de Carreteras, Transportes y Afines. Hace 20 años pertenecía a la Universidad de los Andes, en este momento no pertenezco a ellos. Bueno, nuestro tema de diseño racional de pavimentos del día de hoy va a abarcar una de las metodologías más perfectas que se puede decir que existen a nivel mundial. Hay dos corrientes, pero se van prácticamente acercando mucho, que es la metodología europea, que es la que yo voy a desarrollar acá con ustedes, y la nueva guía mecanicista MPDG de los Estados Unidos, que cada vez veo que comparten muchas más cosas similares. Sin embargo, la metodología europea es un poco más fácil de aplicar y valdría la pena tomarla en cuenta para los países de Latinoamérica. Nosotros, digamos que nos llega mucho más de cerca todas las tecnologías y metodologías americanas, por lo que estamos geográficamente mucho más cerca. Sin embargo, esta tiene mucha experiencia de más de 40 años, ha seguido a lo largo del tiempo reformas, actualizaciones, pero desde su concepción fue un método muy mecanicista con alguna complemento de tipo empírico, pero calculado. Y bajo mi punto de vista, que trabajo en ambas metodologías, es mucho más sencillo y más adaptable a las circunstancias más realistas de nuestros países en cuanto a climas, que se nos derivan más en suelos blandos, ¿sí? Sobre todo más en los países que estamos más cercanos al Ecuador. Yo diría entre Yucatán de México hacia el cuarto superior de Argentina, pues que tenemos suelos blandos, zona de selva, nos aplicaría muy bien y unos regímenes lluviosos importantes y radiación solar importante. Entonces ya los europeos en este momento pueden decir, bueno, no es un método perfecto, pero nos ha solucionado indiscutiblemente con muy buena calidad de nuestras carreteras europeas, pues nadie puede discutir que las autopistas europeas, donde hay carriles para avanzar a más de 130 kilómetros por hora, no pueden tener imperfecciones. Entonces se ha dominado mucho el tema sobre los materiales y ellos ya están pensando más en buscar mejores mezclas, mejores superficies para reducir accidentabilidad y reducir toda la parte de emisiones de carbono a la atmósfera. Entonces ya está en cierta manera superado la parte estructural, ¿sí? Ok, del pasado al presente,
mucho de lo que tenemos, de los conceptos actuales que nos funcionan bien, vienen desde los romanos. Hacer unas transiciones de distintos materiales, de distintas calidades, desde la subrasante hacia la parte superior, y estos romanos ya tenían tratamientos de sus suelos con las cenizas volcánicas y con utilización de una especie de cal que ellos fabricaban, y sobre todo tenían otra consideración muy importante, que son los drenajes. Los drenajes no se nos pueden llegar a olvidar nunca dentro de las estructuras de los pavimentos. Bueno, y del pasado al presente, de lo que es más presente, los dos enfoques, el de los Estados Unidos, ellos desde 1929 han desarrollado los diseños de sus estructuras basados en el CBR e implementado en 1945, y han hecho unos desarrollos de pruebas in situ donde han puesto a circular vehículos cargados con distintas estructuras de pavimento. Se resaltan hacia la época de 1958, 1960, las famosas pistas de la ASTO, bueno, ASHO, ahora ya se denomina ASTO. En el lado europeo, ¿sí?, basados en la teoría de Buckminster, de Hogg, de Westergaard, se han desarrollado el método francés, el método Shell, PCA84, el método inglés, y en los Estados Unidos muy modernamente el MPDG, que todavía pues no es aplicable. Acá tengo la línea de tiempo y me voy a concentrar en las dos grandes tendencias. El método francés desde 1984, un método mecanicista empírico, más mecanicista, y desde 2002, con los aportes de la Universidad de donde está el doctor Wisak, han desarrollado o empiezan a desarrollar la guía mecanicista MPDG. Bueno, lo importante es saber cómo funcionan los materiales independiente de lo que sea una metodología. Nosotros tenemos en superficie las cargas que actúan sobre el pavimento, ¿sí?, y esta capa va a dar impermeabilidad para que no entre el agua, ¿sí? Los pavimentos tienen que ser a prueba de agua, tanto por la superficie como por los drenajes en el suelo soporte o subrasante. No nos podemos permitir, así lo sepamos calcular y seamos expertos en mecánica de suelos, ¿sí?, que le entre agua, porque se nos van a debilitar las capas de abajo, la capa de subrasante, y por ende las capas de granulares, que dependen del confinamiento que le da la subrasante, desarrollarán menores módulos. Entonces, estas capas de arriba, que son las que dan rigidez estructural, que pueden ser pavimentos flexibles, que pueden ser losas de concreto, que puede ser algún tratamiento de bases negras con emulsiones y arriba una carpeta asfáltica de rodadura, cumplen la función estructural y cumplen una función del confort a la rodadura. Entonces esto tiene que quedar bien construido. No nos podemos permitir que nos queden las mezclas insuficientes y se nos empiecen a dar los clásicos problemas en América Latina de deformaciones permanentes, de formaciones de cueros de cocodrilos, porque la estructura del pavimento quedó insuficiente porque no se conocía los mecanismos, cómo funcionan los materiales. Estas capas del cuerpo, que son básicamente la subbase granular, la base granular, ellas nos sirven como para dar, ¿sí?, una difusión de esfuerzos siguiendo los modelos de Boussinesq, pero realmente nos aportan casi que más problemas que beneficios, y sus usos en grandes espesores ocasionan deformaciones permanentes que se van a ver reflejadas en la superficie del pavimento. Entonces la tendencia actual es a que esas capas que no son lineales, que tienen muchos problemas de deformaciones permanentes, se
empleen hasta un espesor crítico y de ahí para allá no más. O se traten con ligantes hidráulicos o hidrocarbonados. Cada vez los tráficos que soportan nuestras vías pues han ido creciendo por las actividades económicas. Las estructuras flexibles, que son pequeños espesores de carpetas asfálticas y gravas no tratadas, es decir, su base granular, hacen que se dé sobre la subrasante, que es el material más de baja capacidad portante, el más débil de la estructura, grandes deformaciones. En las estructuras rígidas o semirrígidas, ¿sí? Que yo puedo tener acá carpeta bituminosa, gravas tratadas, ya lo que llega a la subrasante son esfuerzos bastante atenuados. Discusiones que se dan sobre los principios de diseño, y yo hago la analogía con los edificios. Si usted hace un edificio de 8 pisos o un edificio de 13 pisos, las consideraciones geotécnicas para determinar cuál es la fundación corresponden a los pesos que están dados, ¿sí? En América Latina en general, pues nos ha llegado el eje de 8.2 toneladas, ¿sí? El de los Estados Unidos de el Ashton 93, pero la pregunta que se hace uno, si los camiones están diseñados en su eje trasero para transportar 13 toneladas y en las combinaciones donde van ejes simples de estos de doble llanta, también cargan 13, para yo poder considerar las cargas adecuadas, pues tengo que basarme en cómo están constituidos los camiones que circulan en este momento a nivel mundial. Y ellos en su fabricación tienen unos parámetros de distancias, de cargas, etcétera, ¿sí? Y unas regulaciones. Colombia particularmente, nosotros tenemos que la carga de diseño es de 8.2, que tenemos avalado por el Ministerio de Transporte que los camiones C2 en el eje trasero lleven 11 toneladas y en la realidad llevan 13 toneladas, y esta también es una realidad de nuestros sistemas de transporte masivo, estos buses grandes como los que hay en Ciudad de México, los que hay acá en Bogotá, los que hay en Quito, los que hay en Lima, Metropolitano creo que es el nombre del sistema de transporte de Lima, que son unos buses gigantes, ¿sí? Y todas estas llantas, todos estos pesos nos van a producir esfuerzos y deformaciones que se ven reflejadas y se deben controlar a nivel de las interfaces de cada una de las capas. En términos generales, ¿sí? Para lo que son los compuestos de capas asfálticas, lo que gobierna es el esfuerzo de tensión. Eso no quiere decir que no se produzcan los otros tipos de esfuerzos, pero el que controla será la deformación de tensión. En lo que son los pavimentos de concreto o materiales tratados con ligantes hidráulicos como gravas cementos, gravas escorias, gravas de cenizas volantes, mascal, lo que va a controlar es el esfuerzo de tensión, y sobre la subrasante lo que va a controlar es la deformación vertical. Los materiales granulares no tienen módulo elástico propio, sino siguen el comportamiento que haga la subrasante. Ok, el concepto que se tiene sobre los camiones es que ellos van a transportar cada vez unas cargas superiores y es una combinación orientada al volumen. Entonces no es raro que en nuestros países ya estén entrando los denominados bitrenes, que son, digamos, un camión más otro tráiler, ¿sí? Esto ya se ve mucho en México. En Colombia estamos en la discusión que tienen que entrar porque optimizan emisiones a la atmósfera por ser un mismo motor térmico llevando más carga, para lo cual se tuvo que construir todo un programa de carreteras que está en ejecución, las 4G, para aplanar la topografía donde circulan los vehículos por medio de sistemas de túneles, viaductos, puentes, ¿sí? Y una combinación orientada a la masa, pues que llevemos más peso
con el mismo motor térmico y que al mismo tiempo yo pueda llegar a descargar muy fácilmente el container, el Teus, y montarlo en un barco, montarlo en un ferrocarril, es decir, para un transporte multimodal. De estos tipos de camiones los podemos observar, ¿sí? Algunos, este es muy bonito, ¿sí? En general los de nosotros no son tan bonitos, pero eso no es lo que importa, sino las cargas que nos transmitan. Entonces, preferiblemente que las cargas sean transmitidas por ejes tándem y ejes trident, ¿sí? Y preferiblemente que estos ejes sean de ejes gemelos, de doble rueda, y no algo que ya pasó en Europa hacia los años 2000, en que con estos sistemas de bitrenes empezaron a circular llantas simples y llantas denominadas llantas anchas, y esos hacían una grave problemática en los pavimentos porque indujeron un problema de no solamente la deformación de tensión en el sentido longitudinal sobre las carpetas asfálticas, sino en el sentido transversal, y eso no se puede ya calcular por la teoría de la elasticidad perfecta, sino con viscoelasticidad. Mientras mantengamos nosotros camiones de doble llanta a cada lado, podemos estar todavía en la elasticidad. Los camiones como de tipo cuádruples o quíntuples, estos que están ahí sin color, son los que más daño ocasionan en las estructuras. Entonces, Europa ya ha tomado la decisión hace varios años de no seguirlos produciendo por lo dañinos, y habrán unas mejores combinaciones de ejes más llevados hacia trident y tándem. ¿Vale? Listo. También hay algunas distancias en la separación de los ejes tándem y trident que ya se cifra hacia 1.35 metros. Hasta eso se ha llegado a normalizar para que las distancias no sean tan cercanas y nos induzcan unos esfuerzos que no son buenos para la estructura del pavimento. Listo. También muchas de las cosas se han llegado a determinar ya por los avances en la instrumentación. Entonces los pavimentos tienen celdas de presión total, deformímetros, ¿sí? Y podemos detectar qué es lo que sucede. Esto esquemáticamente es de IFESTAR, el antiguo LCPC, donde yo tuve la oportunidad de estudiar por allá en la época de los años 83 al 88, y se tiene una pista donde se pueden simular ejes simples, ejes tándem, ejes trident, de una rueda a cada lado, de dos ruedas a cada lado, y se ha visto que realmente las deformaciones que dan los camiones no se puede tener una sola referencia, sino viene una llanta, aplica su peso en ese intermedio mientras pasa la segunda llanta, se relaja el pavimento, lo toma deformado y el pico va siendo un poco más grande, y en el caso del trident, entre la segunda y tercera paso, este pico evoluciona. Entonces, eso hace ya revertir, ¿sí? La validez, si los ejes son equivalentes, como nos lo enseñaron en el AASHTO 93, o si nosotros tenemos más bien que ir considerando, ¿sí? Cuáles esos espectros de carga, esos daños que se hacen al pavimento. Entonces, esto es mucho más preciso y se ha comprobado con la instrumentación de campo. Acá hay picos, ¿sí? De un solo eje, de llanta simple delgada, ¿sí? Los ejes tándem, fíjense que acá los dos picos son igualitos, pero tenemos problemas cuando tenemos ejes
triples de una sola llanta, ejes cuádruples o ejes quíntuples de una sola llanta. Esto hay que reservarlo, ¿sí? Pues se dan las circunstancias, por allá las cargas esas de los camiones mamuts, cuando se construye una refinería, una pieza muy grande para una minera, entonces sí serán trenes de múltiples ejes que están circulando, pero eso es muy excepcional. Acá vemos lo de los picos, por esto descartaron la construcción de los camiones, ¿sí? De 4 o 5 ejes seguidos, y pues está básicamente en los tríos. Por el momento para América Latina no es crítico. Con estas pistas que se calibra, ¿sí? Se puede ver de manera acelerada el daño que va a sufrir una estructura que ha sido calculada para 20 años, ¿sí? En un mes y medio. Se pueden identificar claramente los defectos estructurales, el agüellamiento, la formación de grietas, formación, por ejemplo, de los huecos, ¿sí? Con los distintos tipos de ejes. Nosotros en Colombia, pues tenemos pues los métodos americanos, ¿sí? Ahorita se discute mucho la entrada del MPDG, y lo hemos tenido más o menos desde el 2000, ¿sí? Pero ya adaptado a nuestros materiales y a nuestras condiciones. Eso independiente del método que se decida tomar en un país, se tiene que entender qué se está haciendo y se tiene que considerar para las variables de clima, carga, materiales de la zona donde se está empleando. Yo no me puedo traer los materiales de Francia, no me puedo traer los materiales de los Estados Unidos, ¿sí? Pero sí puedo identificar el comportamiento mecanicista del material por medio de módulos dinámicos y leyes de fatiga en el caso de los materiales tratados, y en el caso de la subrasante, el módulo resiliente asociado al drenaje, a la situación de la humedad que tenga esa subrasante, ¿sí? Actualmente se puede hacer todos los cálculos y hay unos fenómenos bastante complejos a niveles de las subrasantes, en que si usted le entra agua, sobre todo a las arcillas, va a estar trabajando en unos problemas geotécnicos donde se dan presiones de poros, presiones de vacíos que son contraproducentes e incrementan la deformabilidad del pavimento. Toda esta metodología desde hace mucho tiempo, la subrasante la empezaron a trabajar en los triaxiales desde 1960, y desarrollos ya más modernos de 1980, un gran investigador, Boyce, ya determinaba, ¿sí?, que esto tocaba emplear unos modelos octaédricos, que los estamos viendo también en la actualidad en los diseños mecanicistas de los Estados Unidos, pero con un aporte mejor, ¿sí? No es que yo sepa calcular, que la ecuación es más grande, más complicada, que lo hago en elementos finitos, sino, ojo, ¿sí?, aquellos que nos van a producir esas condiciones dañinas de concentración de esfuerzos por presiones negativas, estabilicémoslos. O sea, ninguna estructura de pavimento debe ser construida si el suelo de soporte no tiene al menos 20 megapascales de módulo resiliente, y en autopistas al menos 50 megapascales de respuesta. El tráfico, en cierta manera, el método francés involucra también el espectro de carga. Entonces, cómo se va dañando, ¿sí?, por el paso de cada uno de los ejes, pero no es bajar la carga como un helicóptero, sino tener en cuenta todos esos picos. La caracterización de los materiales nos hace que
estemos obligados a medir los módulos dinámicos y las leyes de fatiga. En cuanto a los módulos dinámicos, en los módulos dinámicos, en el caso de los pavimentos asfálticos, es importantísimo tener en cuenta a qué temperatura va a funcionar el pavimento. Entonces yo necesito la temperatura de mi zona climática y necesito también la frecuencia o la velocidad en la que va a operar el proyecto. Todas estas acciones de los tráficos nos crean esfuerzos y deformaciones aplicadas. Si bien es cierto que los materiales asfálticos tienen un carácter viscoelastoplástico, yo puedo, dentro de mi diseño, obligar a que el material no pase el rango de la elasticidad. Entonces es posible, ¿sí?, que es lo que le pueden criticar al método, que da algunos espesores superiores a los de otras metodologías, eso es cierto, pero son estructuras durables donde usted le pone, ¿sí?, un riesgo probabilístico. Solamente quiero que se me dañe el 2%, el 5%, el 10% al final de la vida útil. La metodología americana de MPDG va más inclinada a que usted diseñe una estructura de pavimento y ella le vaya haciendo las proyecciones de los daños de su pavimento y tome alternativas de mantenimientos. En el cambio, esta le dice, no, yo estoy hecha para durar. En los países como los nuestros, los pavimentos nuevos se inauguran, las rehabilitaciones y los mantenimientos nunca se inauguran. Esto nos crea esfuerzos y deformaciones aplicadas, para lo cual yo uso una herramienta que son un software de esfuerzos y deformaciones. Cualquiera le puede servir, gratis, comprado, etcétera. Y comparo contra los esfuerzos y deformaciones admisibles que están implícitos en la ley de fatiga de los materiales. Y voy haciendo mi cálculo. ¿Cómo nos funcionan los pavimentos? Digamos, el flexible, está la carga en la superficie, flecta las capas de los materiales, nos produce en las carpetas asfálticas elongaciones de tensión y sobre la subrasante una compresión, una deformación vertical. Deformación vertical, no es esfuerzo vertical, sino deformación vertical. Es el más crítico, ¿sí? Y estos tienen unos umbrales los cuales no debo pasar. Entonces, las hipótesis que admitimos es que los materiales son elásticos y lineales. Eso no es tan cierto, pero yo sí puedo forzar a que se dé mi trabajo dentro de esos rangos elásticos y lineales. Las placas son, la calzada es una placa infinita y el comportamiento en fatiga de los materiales es donde está la durabilidad. El cálculo probabilístico, ¿sí?, yo lo asumo según la importancia del proyecto. Si es un proyecto muy importante como una autopista, si es un proyecto importante como un sistema de transporte público, como estos grandes buses, esto no puede suspenderse en la operación, sino serían, no sé, 2%, ¿sí?, de riesgo de ruptura. Y el método es racional en cuanto a ¿qué? En cuanto es un método que piensa, que relaciona en esfuerzos y deformaciones, como tenemos que racionar los ingenieros en los proyectos. Fíjese que en los edificios, usted, para calcular el espesor, sea de una losa o sea de una columna, de una placa, está viendo, ¿sí?, cuál es el módulo, cuál es la resistencia a la compresión de su material y diseña. Acá, bueno, en los pavimentos no es válido resistencias a la compresión porque los materiales trabajan por flexotracción. Entonces nos interesa, son módulos de ruptura, módulos dinámicos, módulos resilientes de los distintos materiales. Bueno, un breve repaso
de lo que es la mecánica. Si yo someto una probeta a un esfuerzo sigma y tengo acá una altura, entonces sobre esta superficie se aplica la carga, que sería el radio de carga de la llanta de un vehículo. Mi material se va a comprimir. De esa compresión habrá un componente que es resiliente, recuperable como un caucho, y otra parte que da una deformación permanente, que es la que no me conviene. Entonces yo buscaré hacer de que mi material tenga la menor componente plástica, y la solución verdaderamente de campo que yo puedo dar, sobre todo para las arcillas blandas, las arcillas expansivas de gran plasticidad, es tratarlas, ¿sí? Entonces, solucionamos los problemas geotécnicos de la subrasante entendiendo cómo están ellos, ¿sí? Qué plasticidad tiene, y si nos ponen problema, los estabilizamos y ya tenemos un concepto de plataforma para tener una capa mucho más resistente que la capa de abajo. En términos generales, ¿sí? Las estructuras de los pavimentos se están modelando por medio de Buckminster. Desde 1943, él redactó toda esa teoría basada en la elasticidad y de sistemas multicapas. Y por ahí como hasta 1976 fue que se pudo hacer algunos programas de cómputo para solucionar estas ecuaciones diferenciales que son bastante complejas, y por eso la ciencia de los pavimentos no se ha desarrollado tan rápido como la de la estructura, por la gran cantidad y la dificultad del manejo de esas ecuaciones diferenciales. Ahorita esto es muy sencillo, ¿sí? Antes, cuando hacían un cálculo a mano, gastaban 2 meses haciéndolo, y ahí que no se vaya a equivocar porque tiene que volver a empezar de nuevo. Ahora usted toma cualquier programa de esfuerzos y deformaciones y en cuestión de segundos ya le está calculando cuáles son las deformaciones, los esfuerzos en cada uno de los puntos de las interfaces. Bueno, cada capa llevará un espesor, un módulo de Young y un coeficiente de Poisson. El Poisson es la relación de la deformación horizontal contra la deformación vertical, y la subrasante pues es infinita en el sentido vertical. Ese infinito es aproximadamente 4,50 metros de profundidad en simulaciones que han hecho en elementos finitos. Sobre esos materiales va la carga, ¿sí? Con un radio A, y estos esfuerzos, siguiendo la teoría de Boussinesq, se van haciendo difusos en función de la profundidad. Pero vuelvo y les digo, las carpetas asfálticas absorben esfuerzos por deformación de tensión. Los materiales tratados con ligantes hidráulicos por esfuerzo de tensión, y la subrasante le llega deformaciones verticales que tienen que ser admisibles por ella. Las capas, esto es importantísimo, pueden trabajar en estado pegado, semipegadas o despegadas. ¿Qué es una capa pegada? Por ejemplo, una base negra, para poderle disponer encima la carpeta asfáltica, yo tengo que forzosamente hacer un riego de liga. Mecánicamente esto queda pegado. El riego de liga no se puede evitar, toca hacerlo, ¿sí? Una capa despegada, ¿qué sería? Fundo hoy un concreto y mañana vengo y fundo una capa sobre él. Esos materiales no pegan. Y semipegadas es cuando hay una trabazón, digamos, con los agregados, y están parcialmente pegados o parcialmente despegados, ¿sí? Los software nos arrojan, este es el ALICE 3, y yo tengo uno que se denomina el CEDEM, que está con el libro de diseño racional de pavimentos, de uso gratuito, y esto nos da exactamente los mismos resultados.
en las interfaces. Hay software más complejos que le dan centímetro a centímetro los esfuerzos y deformaciones. Eso puede ser interesante a nivel de los estudiantes de pregrado que tomen una sensibilidad, pero para los cálculos prácticos lo que yo necesito es donde me interesa, es decir, en las interfaces, si hay continuidad de deformaciones o continuidad de esfuerzos y poder medir o estimar la deflexión y los radios de curvatura. ¿Por qué? Porque estos parámetros actualmente se pueden llegar a comparar en los retrocálculos que se hacen a partir de la deflectometría de campo cuando requerimos, por ejemplo, hacer los temas de las recalzas. Ok, lo de los signos negativos o positivos, en eso no hay que pararle mucha atención, sino es el valor absoluto. Pero el negativo quiere decir que está actuando la llanta en compresión y el positivo en tensión. ¿Vale? ¿Qué permite hacer en la metodología racional? Calcular para tráficos bajos tratamientos superficiales dobles que nos aplicaría a las vías terciarias, que nos aplicaría a los caminos de penetración, que tenemos una gran deficiencia en nuestros países, donde básicamente estos son materiales granulares, ¿sí? Y alguna carpeta de rodadura muy delgada, que puede ser un tratamiento superficial doble o una carpeta asfáltica en caliente, donde se disponga, digamos, de materiales y las estabilizaciones de la subrasante, por supuesto. Tenemos en la parte plana de Colombia, en las partes selváticas que no tenemos materiales granulares, y entonces nos toca estabilizar. Ustedes no tienen propiamente metodologías así para que le haga exactamente todas las estructuras bajo el mismo procedimiento. Esta sí, porque cada uno de los materiales está caracterizado por su espesor, que es la inercia, está caracterizado por el módulo dinámico y está caracterizado por el Poisson y la ley de fatiga, ¿sí? Puedo tener las estructuras asfálticas para tráficos bajos, las tradicionales que tenemos, subrasante, subbase granular, base granular y carpetas asfálticas. O las gruesas que nos servirían en los países que producimos petróleo para disponer materiales asfálticos directamente sobre la subrasante. Estas son muy durables y estas sí hacen que llegue muy poco esfuerzo a la subrasante. Ok, para evitar transportes largos, ¿sí? Y en los sitios donde no hay mucho material granular y cada vez tenemos más restricciones de la explotación de canteras, de ríos, entonces para bajar espesores, hacer tratamientos con grava cemento, y son cementos no de tipo Portland, sino cementos carreteros en los cuales se les ha incorporado, ¿sí? Cenizas volantes, escorias de alto horno, para bajar el calor de hidratación y no tener que prefigurar tanto esos materiales. Las estructuras mixtas, inversas, nos funcionan muy bien en los suelos blandos. Ahorita vamos a ver un detalle. Y en el otro extremo, las calzadas en concreto. Bueno, también ahora que se hace mucho reutilización de materiales, RCAs, RCDs, RAP, ¿sí? Nos puede servir, conociendo yo la caracterización dinámica de los materiales, para que ese RAP sea otra capa constitutiva del pavimento. Importante esto, ya lo hemos dicho como 3 veces, pero no sobra. Las deformaciones de tensión controlan las carpetas asfálticas, los esfuerzos de tensión, las capas tratadas con ligantes hidráulicos, y sobre la subrasante controla el esfuerzo vertical. Listo. Esta metodología también nos puede llegar a permitir calcular los efectos de la proyección, de la fisuración de arriba, de abajo hacia arriba, en los casos de los materiales tratados con ligantes hidráulicos. Y esta parte es importante para las losas de concreto, ¿sí? ¿Cuál es la relación entre las deformaciones en las esquinas de la losa y en el centro? ¿Sí? Eso para tener en cuenta
lo de los esfuerzos que se nos están presentando. Entonces se nos generan esfuerzos verticales, esfuerzos horizontales, esfuerzos de corte. Si yo derivo de esos, obtengo deformaciones verticales y deformaciones horizontales y verticales. Para el método mecanicista racional, el radio de carga para todos los efectos en carretera son de 0.125 con una presión de contacto de 0.662 megapascales y una distancia entre ejes de 0.375. Esta metodología también es aplicable y se está haciendo para calcular los pavimentos de los aeropuertos y los pavimentos de los patios de contenedores en los puertos, y se ha utilizado también para el cálculo, ¿sí?, de las traviesas y los rieles en los ferrocarriles o los sistemas de metro. Este programa CDEM, ¿sí?, hace lo mismo que lo que hace un Vizar, que lo que hace un Elsim 5, que lo que hace un Everest 3, que lo que hace el que ustedes deseen y quieran utilizar o que tienen más práctica. Para mí, el programa es simplemente una herramienta, una calculadora bastante fuerte, pero el que piensa, el que sabe introducir las variables que corresponde es el ingeniero. Entonces acá sí se requiere muy buenos conocimientos geotécnicos, muy buenos conocimientos en materiales. Por otra parte, ¿sí?, yo puedo, una vez que se pone el pavimento en servicio, ir evaluando con el paso del tráfico, ¿sí?, ese deterioro que se va dando y llegar y calcular, digamos, las recalces. En este sentido, sí es mucho mejor todas las proyecciones, todo lo que hace un MPDG, pero partamos de la idea de que acá sacamos una estructura de pavimento para durar, para que haya pocos daños estructurales al final de la vida útil del pavimento, ¿sí? Las ecuaciones, sin entrar en ellas, por ejemplo, para carpetas asfálticas, están en deformación de tensión admisibles, como la deformación al millón de ciclos. Los pavimentos trabajan en millones de ejes. El número de ejes en 13 toneladas, ¿sí?, elevado a la pendiente B de la fatiga. Acá se considera una raíz cuadrada de los módulos de los materiales asfálticos. Este de acá pues está para Bogotá, que son 15 grados. Si usted estuviera en, no sé, ciudades muy calientes allá del Perú, como Ica, como Piura, esto sería el módulo que se desarrolle por ahí a 37, 38 grados. Si está en el Cusco, por ahí 10. Si está en Lima, más o menos como 20. Si está, bueno, ¿cuál es la otra región así como bastante fría? Juliaca, cerca del lago, ¿sí? Ahí puede ser unos 10 grados. Entonces, no tiene en cuenta esa susceptibilidad térmica. Si estoy en zonas muy calientes, ¿sí?, estos módulos van a ser muy bajitos y habrá necesidad de mejorar esas mezclas con polímeros. Está un caso C que corresponde a una calibración global de lo que es laboratorio, de lo que son los materiales con el comportamiento en las pistas reales. Ok, el caso R, acá tengo un riesgo probabilístico que va a depender de la dispersión que tenga el ensayo de fatiga en el laboratorio, y el método constructivo en las carpetas asfálticas, pues se utiliza el finisher, y pues esto va a depender de la talla máxima del granular y de la ley de fatiga. En los materiales tratados con ligantes hidráulicos ya no es en deformación vertical, perdón, en deformación horizontal, sino en esfuerzo de tensión al millón de ciclos, y acá habría la calibración de la pista de ensayos, un caso D donde nos tiene en cuenta la prefisuración, nos tiene en cuenta la formación de grietas,
el caso R, el riesgo probabilístico, y estos caso S, un ajuste para el suelo, porque los suelos son muy heterogéneos. Entre más blando sea, es más heterogéneo. Y esta ecuación, que más o menos es lo que corresponde a las arcillas acá de Bogotá, donde acá está el número de ejes, ¿sí? Cada capa, pues, es como un sándwich y cada una la gobierna un esfuerzo y una deformación. Ok, perfecto. Lo que les decía que nos faltaba, ¿sí? De este tipo de estructuras inversas, acá usted tiene una subrasante, tratada o no tratada, un material tratado con ligante hidráulico como una grava cemento, una grava no tratada para romper la proyección de la fisuración de esta capa, porque esta se va a romper, una grava bituminosa y una carpeta asfáltica. Esta tiene una gran ventaja de que esto se rompe, ¿sí? Pero la fisuración no nos va a llegar a la superficie. Las carpetas asfálticas se deterioran por los efectos climáticos de la lluvia y la radiación solar, y sobre todo ustedes en Perú, que tienen carreteras muy altas, Perú, Bolivia, bueno, Chile no tanto, porque casi que todas sus ciudades están en la parte más plana, cercana al mar, ¿sí? Pero ustedes sí tienen ciudades a 4.000, 4.500 metros. Entonces esto se deteriora, ¿sí? Y estas estructuras entran dentro de las estructuras perpetuas, donde el mantenimiento únicamente se va a dar a fresar entre 7 y 10 años la carpeta asfáltica y volver a colocar una nueva, ¿sí? Las mixtas, pues el problema sí es que, aunque son muy resistentes, ellas van progresivamente haciendo la fisura, y la fisura va llegando a la grava bituminosa y a la grava asfáltica. Entonces, en el momento que se roben la carpeta asfáltica, habría que reemplazar la estructura. Entonces, estas inversas son bastante buenas. Por el lado de los concretos, bueno, eso estaría más adelante. También está lo que son los concretos armados en continuo, donde ya no hay cortes de las losas. Listo. Los materiales no tratados, el suelo soporte, la subrasante como tal, drenaje obligatorio. Es que yo sé calcular parcialmente saturado, saturado. Sí, lo puedes saber calcular, pero una de las apreciaciones durante mucho tiempo es la obligatoriedad de el drenaje en esos materiales blandos. Ok, lo mismo en los terraplenes, ¿sí? Listo, para disminuir espesores, que ahorita es el gran problema por las distancias, por los acarreos, por los costos que involucra llevar materiales en zonas donde no existen. Entonces, bueno, haga tratamientos con gravas emulsiones, gravas cementos, etcétera. Listo. Nos sale una consideración, esto viene desde 1960, 1960 son 61 años, ¿sí? En el uso de los triaxiales para calcular las estructuras de los pavimentos. Nosotros casi que tenemos, ¿sí? Todavía esa costumbre del CBR, todavía no nos hemos adecuado a los módulos resilientes. Sin embargo, el módulo resiliente sí nos da una capacidad para entender mejor el corte de esos suelos blandos. Y yo debiese hacerlos, ¿sí? En condiciones consolidado, drenado, no drenado, no consolidado, dependiendo cómo esté la situación de campo y la toma de ellos, de los especímenes, por medio de un Shelby, en la situación crítica, ¿sí? Es decir, hasta un máximo de unos 15 días pasada el periodo de lluvias. Los triaxiales nos permite poder tener dos circunstancias de lo que sea en la realidad: el esfuerzo vertical
y el esfuerzo horizontal, horizontal sería el de la presión de tierras. En estos que son los triaxiales de cilindro, no es posible tener el de corte. Habrían unos verdaderos triaxiales de cubo. La dificultad, bueno, eso los tiene Alemania, pero son demasiado costosos como equipos. Pero con estos dos, yo estaría contento porque el esfuerzo de corte, que es una composición de los dos, no es el esfuerzo más crítico. De pronto el esfuerzo más crítico sería el esfuerzo vertical producido por las llantas de los vehículos. Ok. Entonces, observemos acá, ¿sí? En lo que hace este módulo resiliente, yo deformo. Si fuera un caucho perfecto, se devolvería por la misma línea, pero él se me va a devolver acá y va a tener una deformación permanente, que es lo que no me va a hacer bueno en el futuro y nos va a ocasionar el incremento de los iris. Y va a tener algo constante, que es la parte de deformación resiliente, la que es elástica. Esa es la que yo tengo que tener mejor, ¿sí? Y si veo que estas deformaciones plásticas me van a causar problema, estabilizo mi material de la surrasante. En los pavimentos esto se da miles, millones de veces. Bueno, unos triaxiales de la Universidad Javeriana, nosotros tenemos contemplado, ¿sí? Su uso en especificaciones más o menos desde 1997, ¿sí? Entonces, simulamos lo que sucede en campo, la presión de tierra, ¿sí? Y por un esfuerzo desviador que lo producen los gatos ya del triaxial, tendría el esfuerzo vertical producido por las llantas. Y acá yo puedo, en cualquiera de las capas, tener cuál es ese esfuerzo vertical, ese horizontal, y por composición de ellos, el cortante. ¿Okay? Ok. Entonces, miles y miles y miles de repeticiones. ¿Sí? Y bueno, en mi triaxial se comprime el espécimen. Hay la deformación permanente, la deformación resiliente. Cuando se comprime el cilindro y ceso la carga, entonces esta parte es la recuperable y habrá siempre una pequeña parte plástica que se va acumulando. Yo puedo hacer eso, ¿sí? Miles y miles de repeticiones. Podría llegar a trazar acá una pendiente y estaría viendo la ley de fatiga, o la puedo determinar en el suelo en un espécimen de tipo trapecio. Ya hablaremos del trapecio también. Los Estados Unidos en este momento ya tienen incorporado, ¿sí?, los modelos de Wisake y USAN, que esto pues digamos viene desde 1988 en la parte americana, y desde 1976, 80 por allá, los desarrollos de Boyce, los desarrollos de, ¿cómo se llamaba este profesor de la Universidad de Nottingham? Brown, ¿sí? Que son fórmulas muy similares a estas. O sea, eso está correcto de hacer un triaxial teniendo en cuenta los octaédricos. En los Estados Unidos, ¿sí?, dicen, bueno, los módulos resilientes se me pueden variar dependiendo de los contenidos de humedad. Entre más seco esté, los módulos resilientes son más altos, ¿sí? Y se van bajando con respecto a la humedad. Eso es completamente cierto. De hecho, de ustedes hay un investigador, Carlos Carri, creo que se llama, que trabajó con la doctora Zapata, ¿sí? Y pues en su tesis encontró eso. ¿Qué es lo que sucede en nuestros climas? En términos generales, en la gran mayoría del territorio lo que tenemos es climas muy lluviosos, climas donde esos suelos están más cercanos a la parte saturada. Entonces tenemos que trabajar los módulos resilientes de esa situación de funcionamiento
o más crítico que se nos da. Una parte importantísima, mis estimados ingenieros. Hay suelos muy blandos. Conocemos acá, hay gente de México que sus suelos son bastante malos. Los de acá de Bogotá particularmente son un poco más malos que los de México y se pueden comparar con las arcillas de Londres, con las de Gault. Y nosotros para los suelos blandos, las correlaciones son más bien para tener el módulo resiliente en unidades de megapascales 5 por CBR. Esto lo detectamos en el año 2003. Porque ¿qué es lo que sucede? Hay grandes investigaciones y ellos las han hecho bien, pero las han hecho para suelos limo arenosos que no son nuestra realidad de suelos blandos y muchas veces tomamos las correlaciones que no son. Entonces, ojo, también en guía mecanicista actual, ¿sí? Le dice las correlaciones de CBR y módulo, tome alrededor de 5.25 para lo que es arcillas blandas, 10 más o menos 10.5 para lo que son CBRs del orden de 10 y por allá de 21 para lo que son los rajones. Entonces vamos como acercándonos bastante por todos los lados. Los materiales no tratados, es decir, sobre todo las subbases granulares, ¿sí? Shell formuló una ley con la que configuraron ellos su método Shell 78 y esa dice, esos materiales no son granulares. Cada piso de granular tiene su propio módulo resiliente. ¿Qué problema tan grande para poder hacer eso? Lo simularon en elementos finitos y dijeron, bueno, pero eso no es posible estar haciendo diseños de pavimentos con elementos finitos y todas las variables porque se vuelve impracticable. Entonces ellos sacaron su ley. En promedio, los módulos resilientes que van a depender de la subrasante por espesores de 250 milímetros, entonces tomarán en promedio módulo resiliente igual al módulo de la subrasante multiplicado por 0.24 H a la 0.45 y ese H en milímetros. Entonces, esto es inevitable. Limitemos las deformaciones verticales y limitemos hasta dónde es ese funcionamiento de los granulares. ¿Vale? De los materiales ligados, ¿sí? Nuevamente volvemos, será deformaciones de tensión. En el caso particular, ¿sí? De los pavimentos asfálticos, se hacen por medio de especímenes de forma trapezoidal. Esta figura fue estudiada desde 1980. Dohan, creo que era el investigador en Puentes y Caminos, y él empezó a mirar figuras como de una viga en 2 apoyos, en 3 apoyos, en 4 apoyos, en 5 apoyos, cilindros, y esta probeta particularmente por su forma. La parábola es la única figura geométrica donde la falla está en el centro de gravedad. Entonces, en la metodología francesa están estos especímenes de tipo probeta trapezoidal con dimensiones de 7,5 centímetros, 25 de altura y un ancho de 2.5. ¿Listo? Esto es lo que tenemos actualmente en la Universidad Javeriana. Sin embargo, varias de nuestras universidades colombianas, Universidad de los Andes, Universidad Militar, Universidad de La Salle, tienen de estos elementos. Ok. Entonces, también hay otras maneras de hacer la ley de fatiga. Por ejemplo, con un Nottingham Asphalt Tester en probetas que son cilíndricas y van acostadas. Esos van por el lado de la seguridad. Está las metodologías de
la UTM o está la MAER, que son, pero ahí necesita máquinas sofisticadas como MTS, cilindros, ¿sí? En tensión, compresión. Está también tener un cilindro hueco, y ese también nos serviría para medir los cortantes que no podemos medir fácilmente. ¿Listo? En este tipo de equipos se hacen en condiciones de 10 grados centígrados y 25 Hz. ¿Sí? Entonces, la deformación sobre la parte superior de la probeta, y como hemos alejado la concentración de esfuerzos, nos va a romper muy cercano al centro de gravedad. ¿Vale? Ese ya es una máquina francesa. ¿Sí? ¿Qué pasa con las fatigas? Por este eje tengo deformaciones en microstrains, es decir, en unidades de 10 a la menos 6. Y acá, digamos, repeticiones admisibles por el material en número de ciclos aplicados. En azul está el punto de 10 a la 6. Y listo, una serie de ensayos sobre probetas. Esa es la gran fortaleza de la metodología. Si no se hacen ensayos, no sirve, ¿sí? Porque usted tiene que caracterizar sus materiales. Pero observen toda esa nube de cruces, nos arroja una gran dispersión, ¿sí? Y bueno, yo puedo trazar ahí una curva de fatiga, a ella darle la pendiente, eso que salió ahí en azul, la inclinación, y calcular para el millón de ciclos cuál va a ser la deformación de tensión admisible, y puedo aplicar, ¿sí?, una corrección estadística según el riesgo que yo quiera correr. Entonces, entre más pequeñito sea el riesgo, la curva se me va a bajar más, las admisibilidades se me va a bajar más, pero tengo la certeza de que me va a cubrir una buena durabilidad. ¿Vale? Entonces, este lo requerimos para la ley de fatiga. Listo. Por ahí yo alcanzo a detectar, ¿sí?, que le pedí a la organización que me habilitara una segunda pantalla. Hay alguien que dice, Freddy Álvarez, el planeta está en una etapa de casi colapso ambiental cada vez más aguda. ¿Será que se han realizado algunos estudios y ensayos de asfaltos modificados con materiales reciclados? Sí. Mire, lo mismo. Eso es cierto. La preocupación mayor actual es el daño al ambiente. Entonces, si usted utiliza el caso de las mezclas asfálticas con polímeros, con SBS, las duraciones van a ser mucho mayores, ¿sí? El RAP sí han habido, ¿sí? Y de hecho en Colombia ya varias de las universidades también tienen investigaciones y tienen publicaciones al respecto del RAP, ¿sí? El RAP, particularmente acá en Bogotá, nosotros tenemos la unidad de mantenimiento vial que es del distrito, es pública, es una entidad que ellos hacen mantenimientos, y ellos son los dueños del RAP que se extrae de Bogotá. Entonces ellos seguramente ya han hecho aplicaciones de RAP solo, por supuesto que sí, y de RAP con caucho y de RAP con asfaltos modificados. Ok. Entonces, tenemos para los materiales ligados, si son las carpetas asfálticas, un epsilon 6, ¿sí?, de formación de tensión en la base. Si son materiales tratados con ligantes hidráulicos, un esfuerzo de tensión en la base, ¿sí? Los materiales producen fatiga. De hecho, recuerdo como hacia final de noviembre, NCAT de los Estados Unidos dijo, uy, chévere el método que nosotros estamos desarrollando, pero les advertimos que estamos encontrando grandes dispersiones en lo que es las fatigas hechas en los equipos de 4 puntos. Están pensando
si se van hacia un equipo de 5 puntos, ¿sí? No creo que asimilen la probeta trapecio simplemente porque pues, esa corresponde más a Europa. Y pues es válido que cada uno tenga sus desarrollos como mejor los sienta o como mejor los interprete. Entonces el tráfico es disperso por naturaleza. Sin embargo, acá esta metodología nos dice, vea, consideremos única y exclusivamente los vehículos pesados, aquellos que tengan una carga de más de 3.5 toneladas. No es que los vehículos livianos no hagan daño, pero es que no es un daño significativo. Si usted tiene un daño por allá 10 a la menos 8, 10 a la menos 10, se puede olvidar de él. Lo que no se le puede olvidar es que cuente completamente los vehículos que sí le hacen daño. A nosotros nos sucede, y creo que a ustedes también en todos los países latinoamericanos, en las vías concesionadas tenemos la forma de pesaje, de conteo, o las vías principales, ¿sí? Listo, ahí las balanzas. Ahí desvían los tractocamiones, las tractomulas, los camiones grandes. Sin embargo, los buses y los camiones pequeños están pasando derecho. Y resulta que eso es por su configuración del eje simple con carga o sobrecarga, son los que más daño nos están haciendo. Tenemos retrasos en conteos y pesajes. Entonces, muchas veces los pesajes no se hacen, se identifican los vehículos, pero por siluetas, ¿sí? La tasa de crecimiento, pues eso sí, todas esas formulaciones de la AASHTO, toda esa cosa es muy válida. Y podemos tener modelos para las vías interurbanas, ¿sí? Modelos exponenciales y las que son de ciudades y son un crecimiento más lineal. Ok. Las duraciones de servicio. Metodología mecanicista racional emplea, ¿sí? Para pavimentos asfálticos 20 años, 25 años. Cuando son con tipos de polímeros, ¿sí? Y para pavimentos de concreto 40, 60 años, ¿sí? Entonces, en esto no es que tengamos que duplicar los espesores, sería mejor diseñar para altos periodos de tráfico, nos minimiza los mantenimientos. El eje es de 13 toneladas, esto ya les dije. Una de las razones es poder tener evaluadas las cargas más reales que dan los camiones. Y segunda, por una consideración de la PIARC, de la IPCR, Asociación Mundial de Carreteras, el eje que se debe tomar para el diseño debe ser aquel que no presente más de 10% de sobrecargas. Con respecto a 8.2 toneladas, en Colombia tenemos más del 85% de sobrecargas. ¿Ok? Listo. Este lo empleamos en Bogotá, lo emplean las concesionarias cuando realmente quieren que les duren los proyectos, porque si se les deteriora, los obliga a hacer muchos mantenimientos y eso no les gusta. Entonces, este es un buen método. España particularmente tiene un eje de 11.5, pero ellos prácticamente eliminaron hace más de 20 años los camiones C2 que hicieron una propuesta para sus campesinos, para su sector productivo, de dar unos auxilios para ir reemplazando, ir revisando esos camiones y que compraran camiones C3. ¿Sí? Listo. Entonces acá la ecuación, el número de ejes, 365 por el tráfico de camiones pesados en el carril de diseño, un coeficiente de agresividad media, esto es una particularidad también del método, que depende de la revología de cada una de las capas, el CAM es diferente. Y no son, por ejemplo, el alfa que tiene el AASHTO que era de 4 para flexible, el 6 para semirrígido y el 8 para rígido, ¿no? Depende de cada uno de los materiales. Y acá el factor de proyección. ¿Vale? Listo. Miremos acá cositas. Entonces acá, de la ley de fatiga,
aparece ese sub 6 en un pavimento flexible y voy a ver cuál es la admisibilidad. Entonces, uno de los parámetros es la relación del número de ejes del diseño, ¿sí?, sobre el millón de repeticiones y la pendiente B de fatiga de cada material, ¿sí? No sé, un caso 1. Listo. En el caso Bogotá, presento 15 grados, pues yo trabajo en Bogotá, pues tengo que estar, o tengo mi información pues más fresca para el caso de acá. Entonces hago la fatiga a 15, hago la fatiga y hago el módulo a 15 grados y a 10 grados, ¿sí? Y ahí tengo un caso 2, la susceptibilidad térmica de la mezcla asfáltica. La corrección, si usted está en Lima, su temperatura va a ser de 20, no la de Bogotá. Si está en Piura, 37, 38 grados la de Piura. Si está en Cusco, 10 grados. Ahí sería prácticamente sin corrección, ¿sí? Etcétera. Nosotros, una cosa, fíjese en esto. Nosotros prácticamente en América Latina, ¿sí?, en eso que les mencioné, de Yucatán más o menos como hacia la cuarta parte de Argentina, no es que tengamos inviernos rígidos y veranos exageradamente fuertes, como lo que pueden tener los europeos, Rusia, los Estados Unidos, Canadá. ¿Sí? De pronto la parte más sur de Argentina sí los afecta, por supuesto. Y entre más cerca estemos del trópico, nuestras temperaturas son más homogéneas a lo largo del año, ¿sí? No sufrimos de congelamiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué más nos sale? Los materiales tienen dispersiones por el extendido. Buenos controles de calidad a nivel de las bases granulares, buenos controles en el extendido a partir de la máquina finisher, ¿sí? Y fijar un riesgo que sea afín a lo que es la importancia del proyecto. Sigamos. Bueno, en esta metodología se calibra con las pistas circulares. Esa es la de el CPC o IFESTAR de Francia, ¿sí? Yo tuve acceso a ella por allá de año 85, 88. Y esa es la calibración. Esta pista se hizo en Colombia en 1999 en la Universidad de los Andes, que yo pertenecía a ella hasta el año 2000. Ahora desde el 2000 pertenezco a la Universidad Javeriana y más o menos logramos calibrar para estructuras que se estaban haciendo acá en Bogotá con esas aproximaciones bastante buenas con respecto a los coeficientes de calibración internacional que tiene Puentes y Caminos. Esta es actualmente la pista que tenemos en la Javeriana, ¿sí? Ya es lineal. La pista de los Andes ya también se convirtió en lineal porque nuestras universidades están en el pleno corazón de la ciudad y no hay mucho espacio para hacer las pistas circulares. Sin embargo, en esta lo que controlamos es que vaya cargada en un sentido y cuando se devuelve, viene descargada. Hay una tercera pista en Bogotá también, que la tiene el ingeniero Oscar Reyes, de la Universidad Militar, o sea, tenemos ya tres pistas. Y acá tenemos unas correcciones que hay que hacer para los suelos, en un factor de pánico, llamémoslo así, porque en suelos muy blandos la heterogeneidad es bárbara, entonces corrijo un 20%, en un suelo intermedio 1.1 y una plataforma muy buena de más de 120 megapascales, no hago correcciones. Bueno, a nivel ya, digamos, de alta tecnología actual, estos equipos son un portanciometro, ellos pueden circular tractados por una camioneta y medir los módulos resilientes en el terreno. También se podía llegar a hacer, no sé, de una manera más artesanal, más sencillita, con un deflectómetro de impacto liviano y tener
los valores de módulo resiliente. Ese equipito sí pesa 25 kilos, 30 kilos, ¿sí? Lo mismo puedo hacer en la configuración de la ley de fatiga para los materiales tratados con ligantes hidráulicos en esfuerzo admisible, donde está el tráfico, está la... Ah, bueno, acá sí no hay corrección, qué pena. Acá no hay corrección. En algunos casos, si yo rigidizo mucho la carpeta asfáltica, ¿sí? Con un polímero de tipo plastómero, ahí sí podría llegar a gobernar el esfuerzo de tensión en la base. Entonces me tocaría básicamente verificar en ese caso ambas circunstancias. ¿Vale? Listo. Documentos de diseño, lo que es de la bibliografía francesa. En la práctica, pues miremoslo de esta manera. Este es el manual de concepción el más utilizado, el de 1994. Han habido reformas en 2004, 2014, pero básicamente 2004-2014 en lo que es modelaciones en viscoelasticidad y modelaciones para lo que son las pistas. Este es el libro que yo tengo en algunas universidades a nivel de los posgrados, enseñan esta metodología también. Bueno, este lo voy a saltar, no es tan importante los términos de congelamiento para los Estados Unidos, Canadá, Europa, por supuesto que sí. Y eventualmente, pues, no sé, ustedes que tienen las carreteras de 4.000 o más metros, podría llegar a serles interesante ese módulo. Pero en resumen, sería, para ir acotando, porque ya me quedan, no, me queda todavía un poquito de tiempo, 15 minutitos, ¿sí? En resumen, sería colocar materiales que no sean congelantes. Es decir, ¿sí? Si se prevé que se tiene un problema, entonces no utilizar las gravas no tratadas, sino gravas estabilizadas con, no sé, una emulsión. Nosotros podemos diseñar pavimentos flexibles en la clásica tendencia, ¿sí? La plataforma, gravas no tratadas y espesor de carpeta asfáltica, o las gravas bituminosas gruesas, que es la técnica de full depth, ¿sí? Y economizar espesores, economizar transportes, economizar costos. Pero también, ¿sí? Tener en cuenta, y esto estamos, digamos, en mora nosotros en Colombia aún, ¿sí? A nivel de investigación, nosotros tenemos todo lo que es SuperPave, tenemos las clasificaciones para los asfaltos, pero desafortunadamente solamente estamos produciendo un asfalto de refinería, el 60-70, el 80-100 desapareció porque se dañaba mucho por las condiciones ambientales, y esta es una propuesta de nuestro Ecopetrol de tener un 40-50. Sin embargo, sí hay aplicación de mezclas asfálticas con asfalto caucho y mezclas asfálticas con polímeros. Entonces sí hay una distinción en cuanto al funcionamiento de ellas, y habrá necesidad, ¿sí?, de emplear los asfaltos menos deformables en las zonas climáticas más cálidas, y en las zonas más frías, asfaltos que sean más resistentes a la fatiga. Entonces, eso es una necesidad también para ayudar un poco el tema ambiental, ¿sí? Bogotá tiene por regulación, ¿sí?, que el 10% de las construcciones deben irse con asfalto caucho. Están normativas, están en especificaciones, ¿sí? Las semirrígidas, pues son estas que también conocemos, que no siempre utilizamos, de tener, digamos, la plataforma, la subrasante, gravas tratadas con ligantes hidráulicos y carpetas de rodadura. El problema que tienen estos materiales es la fisuración de abajo hacia arriba.
Entonces, a emplear cementos de tipo puzolánico. Nosotros tenemos acá en Colombia muchos grupos productores de cementantes, entre otras las tres grandes productoras, que es, por ejemplo, los grupos Cemex, el grupo Argos, el grupo de los suizos Holcim. Holcim particularmente, que es Suiza, ya tiene producción acá de cementos carreteros, cementos de baja, ¿cómo se llama? Ay, se me voló el baja susceptibilidad térmica. Entonces necesitan poca prefisuración, ¿sí? Porque eso es inevitable. Entonces las tendencias van hacia allá, hacia otros tipos de estructuras que son intermedias, que combinan lo mejor de la parte rígida de los cementantes rígidos, de los cementos y de los pavimentos asfálticos. Entonces sí pueden convivir ambas cosas. ¿Sí? Ok. Las estructuras mixtas, ¿sí? Estas son buenas, pero les decía, el problema es que cuando llega la fisura acá, habría que reemplazar la estructura, y la que sí realmente es excelente es una estructura de tipo inverso, donde tenemos las bondades de un material tratado con cemento, ¿sí? Una grava no tratada, una grava bituminosa y una carpeta asfáltica. En este caso ya tenemos nosotros acá, veo pues que hay, vi que había alguna gente de Colombia, algunos profesores universitarios, algunos colegas, un especial saludo. Esto sí, pues para la gente que es acá de Bogotá o que han estado acá, hay un tramo de la avenida Boyacá, eso es de la calle 26, viniendo del aeropuerto hacia el norte hasta la calle 80, que se hizo como en el año 1999-2000, cuando vino una firma mexicana ICA a hacer la repavimentación de la ciudad de Bogotá. En esa época únicamente lo grueso era hacer un reciclado y extender mezcla. Eso, si no es estructural, pues no funcionó. Sin embargo, quedaron dos avenidas muy importantes, y tal vez la avenida Boyacá, que concentra los tráficos más pesados del país, porque todavía tenemos el inconveniente que está pasando los tráficos pesados por esa avenida que unen los puertos de Cartagena, de Barranquilla y Buenaventura en el Pacífico, ¿sí? Entonces esos tráficos hay que alejarlos del país. Sin embargo, llevamos 20 años y la estructura fue diseñada para 20 años. No tuvo mantenimientos, ¿sí? Entonces, por temas políticos no le hicieron mantenimientos, se descascaró parte de la superficie, repararon, etcétera, y pues ahí está, ¿sí? Entonces sí, ya tenemos experiencias probadas. La otra donde se hizo una estructura de este tipo fue en la avenida 1 de Mayo. Esa ya no existe porque esa fue diseñada solamente para 10 años. Entonces ya fue reemplazada hace unos 10 años. ¿Sí? Ok. Y ya para ir afinando y terminando con la otra familia, ¿sí? Grande, importante, es las calzadas rígidas en concreto. Nosotros no las tenemos como tal. Más del 97% de nuestros pavimentos son en estructuras flexibles. Sin embargo, estos pavimentos tienen unas grandes ventajas en tráficos muy canalizados y muy pesados. En los sistemas de transporte masivo, acá de Bogotá, los Transmilenios, ¿sí? Que son buses de 160 personas y 240 personas,
A veces le metemos un poquitico más, ¿no? 200, casi 300 personas y eso pesa, ¿sí? En las condiciones normales llevaría 2 de los ejes en 13 toneladas. Entonces es un método de diseño espectacular para esos tráficos. Sin embargo, ¿sí? Los pavimentos de concreto, tenemos que hacer unas consideraciones especiales que no nos las cuentan en ningún método de diseño. Lo que va debajo de las losas no puede ser ni granulares ni puede ser la subrasante directamente. Tienen que ser materiales no erodables, es decir, que no tengan capacidad de salirse sus finos por las juntas. Acá tuvimos malas experiencias en el sistema Transmilenio, Autopista Norte y Troncal Caracas, porque se dispuso un material erodable que no fue debidamente estudiado. Estos materiales que deben ir debajo de las losas de concreto pueden ser carpetas asfálticas de 7,5 centímetros, ¿sí? Puede ser gravacementos, concretos pobres y cualquier otro tipo de material tratado con ligante cementado. Los pavimentos de concreto, ¿sí? Fuera de su comportamiento estructural, porque esto no le va a fallar por resistencia, sino le va a fallar como tenemos un chiste acá en Colombia, ¿sí? Los pavimentos de concreto y las empresas se quiebran por las juntas, ¿sí? Las juntas que se le hace al pavimento y muchas veces en las empresas por sus juntas directivas, ¿sí? Entonces, para evitar eso, tenemos que darle un buen soporte y un soporte no erodable. La interfase de las losas de concreto tiene que tener un tercer drenaje que es poco conocido en América en términos generales. Y si yo dispongo acá una capa de algún material cementado, tengo que disponer una lámina de polietileno para asegurar que esto me quede completamente discontinuo y no me concentre esfuerzos. El concreto es espectacular, pero hay que entender muy bien los temas de la concentración de los esfuerzos y el tema de la erodabilidad de los materiales. ¿Sí? ¿Vale? Lo tradicional es, bueno, hacer las losas con dovelas. ¿Sí? Y cortar y para evitar la concentración de esfuerzos en el sentido transversal, tener también unos sobreanchos. Y esta otra técnica que, digamos, la tienen las autopistas de Bélgica, las autopistas alemanas, entre más al norte vayan, pues más se han desarrollado, ¿sí? La parte norte de Francia, ¿sí? Lille, por ahí, la Normandía, la parte de frontera con Alemania, que son concretos armados en continuo, donde no se le hacen juntas, sino van unos aceros en todo el sentido longitudinal. Esto también lo tienen los Estados Unidos, sobre todo las autopistas californianas, y no necesita hacerle cortes, no necesita esas juntas, ni meter esos materiales llenantes. Entonces, esto es también la otra estructura de las que se pueden considerar perpetuas. ¿Sí? Todo esto lo podemos calcular con esta metodología. Listo. Ya me toca ir un poquito más rápido y terminando. Me quedan 5 minutos. ¿Sí? Creo que nos va a salir perfecto. Los materiales, ¿sí? De concretos tienen ya unas leyes de fatiga con unos alfas de un 12avo, de un 16avo, mucho más altos de lo que se habían tenido en los métodos, por ejemplo, de AASHTO 93,
que consideraban alfas de 8. O sea, nosotros tenemos materiales más rígidos y cada vez, pues eso puede llevar a disminuir espesores, pero a condición que el soporte no sea granular, que el soporte también sea resistente, prácticamente otro concreto pobre, una grava cemento, ¿sí? Y en estos concretos puede existir también una gran dispersión de los resultados. Listo. Hay una tendencia también, por ejemplo, para los temas de mantenimiento, de trabajar con UHPC, concretos de altísima resistencia, donde todavía no hemos podido, o por lo menos en la universidad mía, medir cuál es esa pendiente de fatiga, ¿sí? Que son materiales ya con productos nanotecnológicos, ¿sí? Y armados con fibras. Ok, ese lo podemos saltar. Todo material tratado con ligante hidráulico tiene estos problemas de la fisuración por retracción de fraguado que se incrementan más en las épocas de los inviernos, ¿sí? No tenemos, afortunadamente en Colombia, el problema de las bajas temperaturas. Entonces, para esos materiales tratados con ligantes hidráulicos, hay adicionalmente a lo que es el diseño de espesores, estudiar seriamente la fisuración de retracción, ¿sí? Evaluar la prefisuración si se hace necesaria, disponer de algunas capas de antirremontada de fisuras, y esta de la adherencia pues la corregimos colocando una película de polietileno. Son económicos, una gran rigidez, pero si se les llega a dañar, un grave problema para hacer las reparaciones. En cambio, el flexible puede llegar a ser más noble. Bueno, me sobraron 2 minutos. Entonces, no sé ahí los organizadores, Edward, Joseph, procedamos por favor a las preguntas del público, que la interacción pues es, digamos, lo más importante, y poder atender sus inquietudes, etcétera. Entonces los escucho. Sí, ingeniero. Bueno, primero muchas gracias, ingeniero, por su excelente ponencia. Y como usted bien lo dice, para continuar con la programación, le voy a dar el pase para la ronda de preguntas al compañero Daniel Bermúdez. Adelante, Daniel. Muchas gracias, Joseph. Bueno, para empezar con la ronda de preguntas, vamos a tomar en cuenta las dos plataformas en las que han sido transmitidas. En este caso tenemos las preguntas vía Zoom por parte de Julián Barney, que sería la siguiente. ¿Qué experiencia se ha tenido con la implementación de aditivos para mejoramiento de las subrasantes, con el fin de reducir los rellenos con materiales externos de las zonas? Bueno, experiencias hay bastantes, positivas, negativas. Lo único que yo le quisiera decir una cosa. Lo que usted tiene comprobado que le funciona es la cal y el cemento. Eso no tiene inconveniente. La cal, emplearla en suelos de altas plasticidades, ¿sí? Y el cemento en suelos que no tengan tanta plasticidad. O sea, para el cemento, un índice plástico de menor de 10 es el material adecuado, ¿sí? Para lo que son las arcillas más plásticas, que pueden ir por ahí de 20 hacia arriba, la cal, y ese intermedio como una combinación de las dos. Si ya tiene demasiado problema, usar como la cal viva, índices de plasticidad de 40, ¿sí? Pero ya altos contenidos de plasticidad, no sé, 80, ¿tá? Ya las soluciones son de tipo geotécnico y no pueden ser de tipo químico. ¿Qué se debe hacer para usted verificar que se le dé un buen funcionamiento, ya extrapolándolo, y para poderle contestar su pregunta con otros aditivos? Aditivos como de tipo silicatos funcionan bien, pero hay muchos que le dicen, usted le echa 10 gotas de esto, del producto mágico, le pone tanto por ciento de cemento y eso le funciona. Bueno, ¿y qué pasa si no le echo cemento? Ah, no, ahí no sirve.
Entonces, usted debe hacer unas consideraciones de su suelo, ¿sí? De evaluar la resistencia a la compresión en el estado seco, 3 días de curado en agua y 4 al aire. Esa sería la condición crítica. El CBR en estado seco y estado húmedo. Hacer también la evaluación, ¿sí? De la expansión volumétrica, que usted toma un cilindro y lo sumerge en agua, y si se pierde más del 10% del perímetro, pues eso no le sirve, y evaluar también la resistencia en el ensayo brasilero. O sea, si le pasa todas esas pruebas, perfecto, usted lo valida. Otra buena prueba, pero ya desde el concepto de los ingenieros químicos, es cuando usted obtiene un índice, un pH de 10.5. Entonces, si se le garantizan esas circunstancias, usted puede dar por válido su material. ¿Sí? Vale. Ok, muchas gracias, ingeniero, por la respuesta, por la información. En este caso, con la segunda plataforma tenemos preguntas de Facebook por parte de León Torres. El módulo de rigidez que sacamos con el ensayo de tracción indirecta en mezclas asfálticas, ¿puede ser considerado como módulo de resiliencia? A ver, bueno, excelente pregunta, Ron. Se discute mucho eso, que por qué me hablan de módulo dinámico, de módulo de resiliencia, ¿sí? Entonces, mire una cosa. Para hacer los verdaderos módulos, lo que se necesitaría sería poder hablar de un módulo complejo, ¿sí? En cuanto al material asfáltico. Los módulos complejos se pueden obtener a partir de la probeta trapezoidal, y ese módulo complejo es ¿por qué? Porque usted en una mezcla asfáltica hace una solicitación de un esfuerzo y las deformaciones van retardadas, ¿sí? Listo. La otra consideración, en las probetas que son como de tipo cilíndrico, o que se le hace como una especie de talla de una barriguita, que son tensión, compresión, ¿sí? Usted ahí aplica un esfuerzo y va con una frecuencia que corresponde a la velocidad de operación de sus vehículos, ¿sí? Y a la temperatura de su zona climática. Entonces, ahí lo que requiere es una máquina de tipo MTS, una máquina universal dinámica. Esos equipos en cierta manera son costosos. Pueden llegar hasta, no sé, de 600,000 a $1,000,000. Usted en esos puede ir a frecuencias elevadas, pero muchas veces no se disponen, ¿sí? Digamos, acá está, en este podía sacar módulo complejo, ¿sí? Que sería como el más exacto. El módulo dinámico, ¿sí? se nos está también pareciendo a este, y el resiliente, usted dice, yo tengo, por ejemplo, una maquinita, una NAT, Nottingham Asphalt Tester, con las probetas cilíndricas de Marshall, pero las pongo acostadas, ¿sí? Pero ahí usted puede hacer frecuencias hasta de 5 Hz. En cambio, en este complejo puedo hacer frecuencias de 25, 40 Hz. En el módulo dinámico puedo hacer frecuencias de 16 Hz. Entonces, ¿yo qué le diría para que no quede tan enredado? ¿Sí? Lo ideal sería poder tener estas, pero son ensayos muy demorados. Gastaría mes y medio en hacer una ley de fatiga, y puede sacar también su valor de módulo complejo. En la MTS, usted está obteniendo el módulo en, ¿qué? 2 horas de conservación y media hora de ensayo como máximo, y ya lo tiene, ¿sí? Y puede subir a frecuencias
de 16 Hz. Con eso está simulando usted el paso de los camiones a una velocidad de 100 kilómetros por hora. En el NAT, escasamente puede subir por ahí a 5 Hz. Entonces, eso lo llaman resilientes, ¿sí? Y están por el lado de la seguridad. Entonces, un resiliente de NAT puede llegar a estar un 10% más bajo del que saca usted acá de un módulo complejo de una probeta trapecio o de un MAER, que es una MTS, flexión-tracción. Entonces, está por el lado de la seguridad. Nosotros no decimos nada porque le van a durar de pronto los pavimentos un poquito más. El problema de los pavimentos es cuando no le duran lo suficiente, ¿sí? Y hay una cosa importante que se me olvidó decirla en la ponencia. Lo leí por prensa tal vez la semana pasada. El Perú, lo que denomina su carretera central, una parte que va de Lima hacia el Cusco, ¿sí? A propósito, muy bonito Perú para la zona arqueológica, la comida, la gente, espectacular. Hicieron un convenio con el gobierno francés, de gobierno a gobierno, y seguramente la metodología de diseño que ustedes van a emplear ahí va a ser esta metodología exactamente. ¿Más preguntas? Sí, ingeniero, por supuesto. Tenemos una Muy bien. última pregunta por parte de Jessica Jimena Sanabria. ¿El módulo de la mezcla asfáltica con asfalto modificado mejora respecto a una con asfalto normalizado? Sí, señora, por supuesto. Por supuesto. Muestra a ver si te puedo dar más o menos algunos indicativos. Pero también, pues esos módulos van a depender de la temperatura. Entonces, por ejemplo, te voy a decir una cosa. Una carpeta de rodadura, de las que ya estamos utilizando nosotros acá en Colombia, ¿sí? Nosotros pues hemos venido teniendo mucha, sí, en cuanto a normativas de materiales, mucha incidencia de Europa, ¿sí? Porque mira una cosa, hace 20 años, a la temperatura de Bogotá, las mezclas esas antiguas, ¿sí? Que no tenían prácticamente especificaciones, desarrollaban 3.000 megapascales a 15 grados centígrados y a 10 Hz. Ahorita, 2021, nosotros nos está desarrollando esas mezclas 5.500 a 15 grados centígrados. La pregunta que tú me dices, la misma mezcla, pero modificada con polímeros, ¿sí? Comercialmente puede ser un Kraton, que es muy bueno. Esa puede estar llegando a 14.000 megapascales, con los mismos granulares, pero el asfalto modificado. Si tú miras, por ejemplo, un caso más extremo, a 30 grados centígrados, la que tenía 5.400 megapascales, ya solamente va a desarrollar 1.300 megapascales, ¿sí? Porque la temperatura, pues, en ese producto viscoelástico lo hace que él fluya, que ese asfalto empiece a fluir. Y si la tiene modificada con su polímero a 30 grados centígrados, desarrollaría 6.000 megapascales. ¿Sí te quedó claro, la ingeniera Erika? ¿Era? Sí. Ingeniero, ha quedado claro. Sí. Entonces, por favor, siempre que hablemos de mezclas asfálticas, refiramos los términos de módulos a la temperatura donde van a ser instalados y a la velocidad con que van a operar los vehículos. Lo otro que se acostumbra, pero bueno, eso sería más tema de otra conferencia, del tema de mezclas como tal, ¿sí? Sería ya los temas de las curvas maestras, donde usted puede construir y evaluar en función de temperaturas y las frecuencias, los valores modulares para toda esa amplia gama de temperaturas
y de velocidades de operación de los vehículos. Ok, muchas gracias, ingeniero. Eso ha sido la ronda de preguntas. Paso a agradecer a cada uno de los participantes que han intervenido con sus consultas. Asimismo, agradecerle a usted, ingeniero Freddy Alberto Reyes Liscano, por compartir sus conocimientos y resolver las dudas propuestas por los participantes, así enriqueciendo nuestro conocimiento. Para finalizar, doy pase a mi compañero Joseph. Gracias, Daniel. Siguiendo con la programación, ingeniero, ¿podría por favor dejar de compartir su pantalla? Bueno, entonces yo me despido. Muchas gracias a ustedes como organización por su amable invitación y que sigan teniendo mucho éxito. Y espero haber dejado algo de aporte para los asistentes a la conferencia. Muchas gracias. Entonces me despido. Que estén muy bien.